Buenas noches, doctora Francesca Paulette Delgado Giraldo, del curso de Derecho Constitucional, sección 1536-2. Yo soy la alumna Noemí Inocencio Crisóstomo, con código de usuario U23315348. Presento mi tarea académica 1. El tema a exponer es el constitucionalismo andino. Cuando hablamos de constitucionalismo andino, se consagran principios como la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad privada aunque perduran la censura de los medios impresos o el monopolio de la religión católica frente a todo este ideal. Existía en muchos sectores un escepticismo profundo sobre la practicidad de establecer este dicho constitucionalismo, ¿no? Y hubo una rápida sucesión de textos constitucionales en Latinoamérica con una importante dependencia respecto de gobernantes de turno. Bueno, el modelo bolivariano de 1819 a 1850 aboga por un presidencialismo formal como una manera de legitimar una dictadura presidencial que perdura desde Venezuela al Río de la Plata, muchos años después de la muerte de Simón Bolívar. Se atribuyen a estos presidentes vitalicios con marcados rasgos militares, más funciones, que sí, que, que tenían más funciones que el propio rey, aunque eh, tuvieron muy poco éxito en la región. Su origen y característica del constitucionalismo andino, por el cual se fundamentan los desarrollos normativos de los países que son Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia, ha llevado una nueva concepción de los derechos en los pueblos originarios y todo su desarrollo, especialmente en Bolivia y Ecuador, que es uno de los principios trascendentales del pensamiento andino llamado Summa Causai o Summa Camaño. Mencionamos estos dos en que significan el buen vivir, una concepción andina del ámbito social con manifestaciones en el contexto jurídico. Igualmente, la inclusión de estas categorías implica una nueva concepción del derecho, del Estado de Derecho. Si hablamos del constitucionalismo andino, hacemos referencia a una que es una corriente constitucional cuyo génesis o principio son las constituciones de Ecuador del año 2008 y de Bolivia del año 2009, que da el aporte principal a este constitucionalismo. En general, es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Podemos ver que desde los años 80 las constituciones de América Latina han sufrido múltiples cambios. Todos estos cambios están originados por las luchas de movimientos sociales que consolidan democracias pluralistas, respetuosas de las diferentes etnias, culturales, de género y ciclo de vida y el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos humanos, sociales, económicos y culturales. Yo creo que influye mucho, ¿no? Pero estos países de alguna manera se han sentido bastante identificados, por eso es que acotan o tienen, ¿no? Como principio y fundamento, este, y se han unido a estas luchas y estos movimientos sociales a lo largo de todos estos años. ¿Vale? En esta etapa voy a mencionar todas las características que destacan, y son 8. El primero es el reconocimiento de los derechos colectivos y de los sujetos como minoría. El 2, reconocimiento de derechos culturales y socioeconómicos. El tercero,
problemática indígena de pobreza y marginación. Creo que es un tema bastante destacado y amplio y muy notorio, y más en estos tiempos. El cuarto, proyectos para integrar a las comunidades indígenas en el Estado y en los mercados. 5. Acciones con la creación de reformas agrarias, institutos indigenistas y cooperativismo. Ahí pues buscan la inclusión, ¿no? De todas culturas, de todas las regiones que abarca un país, porque no solo está de una clase de personas, ¿no? Hay clase obrera, la clase trabajadora, también los que están acomodados y ya. Y como punto 6 es el reconocimiento de los derechos de los grupos indígenas, que no debe afectar a la unidad territorial ni las políticas integradoras. Yo creo que al reconocer sus derechos estamos respetando, ¿no? Su manera de vivir, su cultura, tantos años que han podido ellos vivir en tranquilidad, ahora que no lo pueden hacer y puedan volver a sentirse respetados y sentirse protegidos por su propio estado, ¿no? Que más que el mismo estado para que les pueda dar la tranquilidad y la seguridad de que ellos puedan seguir viviendo en armonía dentro de sus grupos indígenas. Como número 7 se mantiene como monismo jurídico. Número 8 el convenio 107 de la OIT sobre el reconocimiento de derechos en el marco de integración. La tercera etapa la compone el constitucionalismo pluricultural de finales del siglo XX, en el cual se presentan nuevas figuras como el constitucionalismo multicultural. Bueno, encontrarse el constitucionalismo pluricultural, el constitucionalismo plurinacional, que desarrollando la descolonización, finalizando poco a poco las tutelas coloniales sobre los pueblos indígenas que frenan la autodeterminación en estos pueblos autóctonos y genera el riesgo de la pérdida cultural, que creo que eso es lo que nos identifica y nos diferencia, ¿no? Cada país, porque cada uno tenemos lo nuestro, pues. Y sería demasiado triste que se pierdan todo esto. Entre las temáticas y avances de esta etapa se encuentran dos. Uno, el convenio de la OIT. Son 169, propone la autonomía de los pueblos indígenas de sus instituciones dentro de los estados. Creo que es algo muy bueno, ¿no? Porque se abarcan específicamente los pueblos indígenas y que no tiene que estar esperando a que los demás decidan por ellos. Dos, reformas constitucionales de Colombia del 91, de Perú del 93, Bolivia del 94, Ecuador del 98 y Venezuela del 99, en las cuales se incluyen dos puntos muy importantes, que es uno, el carácter pluricultural del Estado; dos, el reconocimiento de los indígenas; y tres, el pluralismo legal a partir del derecho indígena y las jurisdicciones especiales. Y el cuarto, perspectiva pluralista. En conclusión, podemos encontrar que el constitucionalismo andino es una novísima corriente constitucional que nace de las constituciones de Ecuador del 2008 y Bolivia de 2009, respectivamente, como ya he mencionado. Estas normas supremas son el resultado de una amplia movilización y reflexión de movimientos campesinos, indígenas, afros y otros grupos sobre su propio derecho, sus propias instituciones jurídicas, que finalmente terminaron plasmando en las cartas magnas arriba mencionadas. Los criterios establecidos por el constitucionalismo andino, es decir, por las constituciones de Ecuador y Bolivia, están basados en elementos ancestrales que siempre han existido en la práctica, en la teoría, en su programa de vida. Es el caso ecuatoriano, es el Summa Causai, en tanto elemento de la filosofía andina, donde se plantea que el ser humano es parte de la naturaleza, mas no está de ser servil a sus intereses, economistas sobre todo.
sino que deben armonizar la convivencia. Misma tesis comparte Bolivia con el Suma Camaña. En el caso colombiano, la Constitución no reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho. Su desarrollo es aparte de la jurisprudencia donde desarrolla elementos como la biocultural y el criterio egocéntrico. Ecocéntrico. En esta misma línea argumental encontramos a la moral andina, el cual da una reflexión, a diferencia de la moral vista desde el occidente, que se preocupa por lo correcto y lo incorrecto del quehacer humano. Entonces, otros criterios que sirvieron de fundamento. Bueno, creo que queda muy en claro que aquí cada país, cada, cada corriente constitucional está protegiendo lo suyo, está destacando, quiere destacar lo suyo y quiere que todos tengamos y que nos hagan respetar nuestros derechos y así para poder vivir en armonía y dentro de nuestros territorios. Porque si un país se identifica con otro tanto en la manera de cómo crear una constitución o se deja guiar es porque algo bueno debe estar habiendo y lo quiere. Por eso es que estos 5 países se han sentido identificados y unieron una sola y por eso es que nace el constitucionalismo andino, ¿no? Pero estas corrientes se han basado en las constituciones de Ecuador y Bolivia. Muchas gracias, docente. Hasta una nueva oportunidad.